Retroceder para avanzar. Sin duda, queridos hermanos, este tema de la espiritualidad nos ha confrontado a cada uno de nosotros para poder reconocer que necesitamos descender a lo profundo de ese iceberg que presentamos en la primera sesión, para poder evaluarnos, para poder saber si nuestra espiritualidad, la espiritualidad de cada uno de nosotros, está sana o está enferma. Y poder saber si realmente nos conocemos a nosotros mismos o tenemos tal vez puesta una máscara que oculta nuestro verdadero yo, o a lo mejor estamos vistiendo una armadura que nos impusieron en un momento de nuestras vidas y que nos impiden ser nosotros mismos. Hoy meditaremos en la necesidad de retroceder para avanzar, y aunque suena como una paradoja, nos va a ayudar a poder entender nuestra verdadera identidad y nos va a enseñar cómo romper el poder del pasado. La espiritualidad emocionalmente sana no trata sobre la negación de una situación maquillada que se está viviendo, sino trata acerca de tu propia realidad. ¿Cuál es esa realidad? Pues te quiero decir que consiste, escucha con mucha atención, en aceptar la elección de Dios. Y que quede claro, queridos hermanos, es la elección de Dios, no es ni la tuya ni la mía de hacernos nacer en una familia determinada. Y tal vez, como decía esta periodista que hace poco pasó, sí, de esta vida a otra vida, Cristina Pacheco, decía: aquí nos tocó vivir en un lugar preciso y en un momento específico de nuestra vida. Y esa elección concede algunas oportunidades, pero también puede conceder algunos desalientos. ¿Qué tal que hayas nacido como hijo de un rey? ¿O que hayas nacido en una casa muy rica como hijo de un rico? ¿O qué tal que hayas nacido en medio de una familia de adictos? Y puedes poner muchos ejemplos más. Y eso, queridos hermanos, tenemos que entender que nos otorgó un bagaje familiar en nuestro viaje a través de la vida. Para algunos, esta carga fue muy pesada, como la de nuestros abuelos y la de muchos de nosotros que nos tocó vivir, los que somos más o menos de mi edad, los que nacieron en los años 40, 50, 60. Hemos vivido, queridos hermanos, en 2 siglos diferentes, 2 milenios diferentes. Hemos pasado por el teléfono con operadora hasta las videollamadas a cualquier parte del mundo. Pasamos de los discos de vinilo a la música online que hoy podemos escuchar en nuestro celular. De las cartas escritas a manos, que pareciera que eso ya pasó a la historia, y sí ha pasado, para que ahora a través del WhatsApp tú puedas escribir un mensaje. Vivimos los partidos de fútbol en la radio, las telenovelas, ¿se acuerdan? Calimán o algunas otras telenovelas, Corona de Lágrimas y muchas que tú, Gutierritos, y muchas que puedes recordar que nos sentábamos alrededor de la radio para poder escuchar. De ahí brincamos a la televisión en blanco y negro para que el día de hoy podamos tener pantallas como la que está aquí atrás en alta definición. Fuimos a rentar películas al videocentro y ahora cada uno de nosotros, o la mayoría, podemos mirar Netflix. Conocimos las primeras computadoras, las tarjetas perforadas, los disquetes, y ahora podemos tener gigas de memoria solamente en nuestro celular o en nuestro iPad. Sobrevivimos a la parálisis infantil, a la meningitis, a la gripe, y ahora hemos sobrevivido también al COVID-19. Anduvimos en patines, triciclos, carritos inventados, bicicletas, y de ahí pasamos a los autos a gasolina, y hoy también nos ha tocado ver esos autos híbridos y totalmente eléctricos. Vivimos en las calles. Jugamos, queridos hermanos, con amigos verdaderos y llegábamos a visitarlos y a comer sin tener que avisarles ni tener que hacer una invitación especial.
Nos enfermábamos y nos curábamos fácilmente. Pasamos por muchas cosas. Somos esa generación que se nos podría calificar, como ahora algunos lo han hecho, como exennials. Gente que nació en el mundo de los 50s, que tuvo una niñez, podríamos decir, analógica, pero que ahora vivimos una adultez digital. Somos una generación que ha visto de todo. Nuestra generación ha vivido y presenciado mucho más que ninguna otra en cada dimensión de la vida, y en nuestra generación la que literalmente se ha adaptado al cambio. Una generación que indudablemente será única y que podrá superar incluso aquellos patrones destructivos que siguen influyendo en nuestra vida, porque somos la generación más resiliente. Y nuestros hijos, la generación de cristal, una generación nacida en la década de los 2000, una generación que es frágil, una generación que necesita de protección constante y con expectativas poco realistas sobre el trabajo y sobre la vida. Una generación que desecha el paradigma que nos inculcaron a nosotros de trabajar para poseer. Ahora los jóvenes están en un nuevo paradigma: trabajar para sentir, pues para ellos las emociones son más importantes que las posesiones. Y cada generación, queridos hermanos, va acumulando sus propios pesos. De hecho, determinadas personas están tan acostumbradas a caminar con tanto exceso de peso que ya no pueden imaginar la vida de otra manera. Se cuenta la vieja historia de un jovencito que había crecido a la orilla de un río muy ancho y un río muy turbulento, y se había pasado la niñez aprendiendo a construir balsas. Siendo ya un hombre, cortó algunos árboles, los amarró entre sí para formar una balsa, y sobre esa balsa cruzó el río hasta el otro lado. Y como había pasado tanto tiempo construyendo la balsa, no pudo encontrar la forma de dejarla atrás cuando llegó a tierra firme. Así que se la amarró a los hombros y se la llevó cargando a todo lugar al que fue encontrando en sus viajes. Algunas lagunas, algunos arroyos fáciles de cruzar, y pocas veces se le ocurrió pensar en las cosas que se estaba perdiendo por cargar con aquella voluminosa balsa. Como por ejemplo, los árboles que no podía subir, los paisajes que no podía ver, la gente a la que no se le podía acercar, y ni siquiera se daba cuenta ya de lo pesada que era la balsa, porque nunca había sabido lo que era vivir sin ella. Y te quiero decir, querido hermano, que este gran ejemplo nos ilustra que de algún modo todos somos afectados por poderosos sucesos y circunstancias externas a lo largo de nuestras vidas aquí en esta tierra. Este hombre cargaba una balsa porque era lo que lo había influido a lo largo de su vida. Y nosotros, mis queridos hermanos, vamos cargando los sucesos familiares que hemos vivido en nuestra vida desde nuestra niñez. Y como ese hombre, tampoco nosotros nos podemos desprender de ellos, porque gastamos mucho tiempo en ellos y se convirtieron en un bagaje que venimos cargando y que nos impide subir tal vez a un árbol para poder tomar un fruto y poderlo disfrutar, o nos impiden poder ver los paisajes hermosos que se pudieran ver desde lo alto de un árbol. También esos pesos muchas veces nos impiden acercarnos a las personas. Aún aquellos que dejan su hogar siendo muy jóvenes, decididos a romper con la historia de su familia, te quiero decir algo. Descubren muy pronto que los hábitos de vida de su familia los siguen a donde quiera que vayan. Los esquemas familiares del pasado entran en acción en nuestras relaciones del presente hoy en día. Muchas veces, sin que nosotros estemos conscientes de ello, el precio que pagamos por esto es bastante elevado. Nuestra historia familiar vive dentro de cada uno de nosotros, incluso dentro de aquellos
que tratan de erradicarla. Y es por ello que debemos entender que la espiritualidad verdadera nos libera, queridos hermanos, para poder vivir el presente, ¿cómo dice ahí? Con alegría. Pero nos exige que retrocedamos para poder avanzar. Y esto nos lleva al centro de la espiritualidad. Esto es, alinear en forma equilibrada nuestras emociones con nuestra espiritualidad, lo que nos permite conocernos a nosotros mismos, para poder vivir la vida de amor que Dios desea y anhela para cada uno de nosotros. Y si esto no es una necesidad de nuestra vida actual, entonces que alguien pudiera responderme a estas preguntas. La primera es, escucha con atención, ¿por qué una vida de espiritualidad en la iglesia, rodeado de las verdades de Jesucristo, no ha transformado profundamente nuestra vida interior y la de nuestro matrimonio? ¿Dónde está el fruto rico y abundante de una vida bien vivida en Dios, como Cristo, el Señor, nos lo ha prometido? ¿Por qué muchos de nosotros no somos transformados por el poder y la misericordia del Señor Jesucristo? Y la respuesta sigue siendo la misma. Necesitamos retroceder para poder avanzar. Y esto se puede entender por dos verdades bíblicas esenciales que ojalá que las puedas comprender en esta mañana. La primera es: las bendiciones y pecados de nuestra familia alcanzan a 2 o 3 generaciones y tienen un profundo impacto en lo que somos en el presente. Por eso, aunque una persona que está viviendo en un hogar en donde hay muchos conflictos y muchas situaciones difíciles, lo primero que hace es buscar la oportunidad de salir de su casa. Aunque esa persona se vaya de su casa, finalmente todo este bagaje los alcanza donde quiera que ellos vayan, porque lo traen cargando. Segundo, el discipulado, que el que están tomando muchos de ustedes que llegaron muy temprano el día de hoy, nos demanda, escucha bien, dejar de lado y desaprender los modelos pecaminosos de nuestra familia de origen, desaprender y volver a aprender cómo vivir a la manera de Dios y en la familia de Dios. Muchas veces les he dicho que el discipulado nos da dos cosas: conciencia e iluminación. Y lo que hace el discipulado en la vida de cada uno de nosotros es lo que acabo de decir. Nos ayuda a desaprender las cosas que aprendimos a lo largo de nuestra vida y que son las que nos impiden ser lo que Dios quiere que seamos cada uno de nosotros. Pero si tú no tomas este modelo, simple y sencillamente no podrás avanzar. Si tú no te conviertes en discípulo de Jesucristo, si no conoces el valor del Evangelio, si no conoces el poder de Satanás y del pecado, que es la lección que acabamos de terminar los que estamos los jueves, entonces vas a seguir arrastrando los mismos patrones por el resto de tu vida. Veamos qué dice la palabra de Dios a este respecto. Fíjate bien. Déjame leerte, si me acompañas por favor, a 2 de Corintios 5:15 al 17. Segunda de Corintios 5:15 al 17. ¿Ya lo tienes? Segunda de Corintios 5:15 dice así la palabra de Dios. Escucha con mucha atención. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí. ¿De quién está hablando? Del Señor Jesucristo. Sino para aquel que murió y resucitó por ello. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne.
Y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Ahora déjame tratar de explicarte qué quiere decir este pasaje. ¿Para qué murió Cristo? Bueno, la palabra aquí nos dice, para que los que vivan, ya no vivan para sí. Yo no sé si te queda bien claro. Si Cristo murió por ti, no murió para que tú sigas viviendo en la misma forma que tú vivías antes, sino que ahora tu vida cambia. Ahora tú tienes que entender lo que Cristo hizo por ti. Él murió y resucitó para que tú vivas. Dice el versículo 16, de manera que nosotros, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne. Estamos hablando de dos etapas de tu vida carnal y tu vida espiritual. Y dice aquí, y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Antes de conocerlo, habíamos escuchado de Él y habíamos pensado pues que sí, que era una buena persona, podíamos haber pensado miles de cosas, pero finalmente no era la forma de conocer a Cristo. Ahora tú ya no lo conoces de esa forma. Ahora lo conoces en toda la extensión de la palabra, porque Cristo murió por ti y se ha convertido en el Señor de tu vida. Por eso dice el versículo 17, que muchos se lo saben de memoria, pero tal vez no lo han meditado profundamente. Dice, de modo que si alguno está en Cristo. ¿Qué quiere decir estar en Cristo? Estar dentro de Cristo. ¿Qué dice? Nueva criatura es una nueva persona. Y dice algo muy importante, que de eso tiene que ver el tema que estamos viendo. Las cosas viejas pasaron, se quedaron atrás, queridos hermanos. No las seguimos reviviendo, no seguimos viviendo con un espejo retrovisor viendo nuestro pasado. Ya pasaron. ¿Y qué hizo Dios? Todas las hizo nuevas. Así que tú pasaste de la carnalidad a la espiritualidad. Los científicos y los sociólogos debatieron durante décadas si la influencia familiar es el resultado de la naturaleza de las personas en su forma de ser y en su forma de actuar, es decir, en nuestro ADN. La Biblia no responde esta pregunta, solo afirma que es una ley misteriosa del universo de Dios. Abre tu Biblia, por favor, en Deuteronomio 24:16. Y vamos a ver algo muy importante que espero que tú comprendas esta mañana. Deuteronomio 24:16, ¿lo tienes? Dice Deuteronomio 24:16. Los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres. ¿Qué dice? Cada uno morirá por su pecado. Así como yo no puedo hacer salvo a mi hijo, tampoco yo puedo pagar por las faltas que él pueda cometer. Pero te quiero decir otra cosa importante que tú y yo tenemos que entender. Aunque cada quien va a pagar por su propio pecado, sí podemos arrastrar muchas de las cosas de nuestras familias que a lo mejor ni conocimos, tus abuelos, tus bisabuelos. Lo puedes ir arrastrando. Pero aquí lo importante es saber qué decisión vas tú a tomar con relación al bagaje que vienes arrastrando a lo largo de tu vida.
Ahora vamos a ver lo que dice la ley. Éxodo 24, por favor. Éxodo 24, también ahí al principio de la Biblia. Éxodo 24, ¿ya lo tienes? Fíjate lo que dice. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. ¿Dos mandamientos? No te harás imagen, no te inclinarás a ellas, no las honrarás. Y la Biblia dice, ¿por qué? Porque Dios nos revela cuál es su carácter, un carácter que tú y yo tenemos que comprender y entender y tenerlo en nuestra mente y en nuestro corazón cada día de nuestras vidas. Porque yo soy Jehová, tu Dios. Y hay una pertenencia. Él es tu Dios. Pero también tienes que entender que tiene un carácter que tienes que comprender para no caer en las cosas que le desagradan a Él. ¿Cómo es Él? Fuerte. ¿Y qué más? Celoso. Él es fuerte y es celoso. ¿Y qué dice? Visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. ¿De quiénes? De los que le aborrecen. Ahora, a lo mejor tú dices, pero yo no lo aborrezco, o mis padres a lo mejor no lo aborrecieron. Pero te quiero decir que cuando uno rechaza lo que una persona le está diciendo que haga, en ese momento lo está aborreciendo. Es como cuando alguien te dice que tú te equivocaste de algo y te enojas porque te lo dijeron y no le haces caso. Entonces comienzas a aborrecerlo. ¿Y cuántos de nosotros, hermanos, aborrecimos a nuestros padres en un momento de nuestras vidas cuando éramos jóvenes porque no hacían lo que nosotros queríamos? Pues es exactamente lo que está diciendo Dios. Hay una influencia, sí, una influencia que viene desde atrás y que a lo mejor puede estarme afectando a mí o va a poder afectar a mis hijos o a mis nietos. Y hay una promesa maravillosa. Dios hace misericordia a millares. ¿A quiénes? Y esto es muy importante que nosotros lo podamos entender. A los que me aman. ¿Cómo? ¿Cómo es que nosotros debemos amar a Dios? Dice la Biblia, por sobre todas las cosas. ¿Y cuántos el día de hoy infringieron este mandamiento? Porque si no fuera así, la iglesia estaría llena. Pero no lo está. Prefirieron otras cosas que a Dios. Y esta palabra les hubiera servido muchísimo. Y se dejaron hurtar, porque el ladrón lo primero que hace es que viene a hurtar. Dos cosas: amar a Dios. Segunda cosa, guardar sus mandamientos. Y si el primer mandamiento es ama a Dios por sobre todas las cosas y no dejes de congregarte como algunos tienen por costumbre, entonces podemos entender, queridos hermanos, que a veces nos suceden cosas que a lo mejor no pensamos la consecuencia que pudiera haber. ¿Y qué le estás transmitiendo a tus hijos al no venir? Un bagaje de tu propio carácter. Mira, cuando David asesinó a Urías para poderse casar con Betsabé, fíjate bien lo que sucedió. Tú conoces la historia, espero que sí la conozcas bien. Finalmente David vio a una mujer y la codició en su corazón, y él era el rey.
y se le subió el poder a la cabeza, y él pensó que podía hacer lo que se le pegara la gana porque él era el rey. Y ¿sabes? David estaba en un momento de su vida en el que estaba en el lugar equivocado y a la hora equivocada. Dice la palabra de Dios que cuando los reyes salían a la guerra, ¿dónde crees que estaba él? Durmiendo en su casa. Y dice que se levantó ya cuando el sol se estaba poniendo, ¿sí? Y todavía con las lagañas en los ojos, sale al terrado del palacio y como estaba en alto, observó a una mujer que se estaba bañando y la codició. Y le dijeron: es la mujer de Urías Eteo. ¿Y sabes? Ignoró a Dios, no le importó. Y le dijo: tráiganla. Y tuvo relaciones sexuales con ella. Y después, este hombre, en esa maldad que todos tenemos y venimos arrastrando, quiso tapar su pecado. Y trajo a su esposo, que estaba en la guerra, ¿sí? Lo invitó al palacio y pensó que iba a ir a su casa a tener una relación sexual con su esposa. Pero jamás imaginó que ese hombre era un hombre fiel al mismo David, al ejército de David. Y al otro día le dicen: ¿se fue Urías Eteo? No, se quedó a dormir allá fuera del palacio. Y le llamó y le dijo: ¿por qué no fuiste a tu casa? Y la lección que le dio este hombre fue una lección que por aquí le entró y por acá le salió. Le dijo: ¿cómo? Yo voy a estar en la casa durmiendo con mi esposa en una cama cómoda cuando el ejército está peleando. Perdóneme, Señor, pero yo no voy a hacer eso. Finalmente lo emborracha y trata de convencerlo de que vuelva nuevamente a ir a su casa y no lo consigue. Así que David hace algo en donde nosotros, queridos hermanos, vamos maquinando y maquinando cosas. ¿Y sabes qué hizo? Le dio una carta con una orden al jefe del ejército que lo pusiera al frente de la batalla, en lo más duro de la batalla. ¿Para qué crees? Para que lo mataran. Y así fue. Después, queridos hermanos, pasa algo. En esa relación sexual que David tuvo con Betsabé, la embarazó. Así que Betsabé le dice: estoy encinta. Y después de que pasó ya el luto de su esposo, él la llevó al palacio y dio a luz al hijo de David. ¿Qué sucedió después? David fue confrontado a través de uno de los profetas, el profeta Natán. Y cuando el profeta Natán le cuenta una historia de un hombre que tenía un solo corderito y que había otro hombre que tenía muchos corderitos, y que le dice que cuando alguien vino a visitarlo, este hombre que tenía muchos corderos fue y le quitó el corderito, el único corderito que decía que vivía con ellos, comía con ellos y era lo único que ellos tenían. Y le preguntó Natán a David: ¿tú qué harías? Y le dijo: merece morir, merece que pague 5 veces lo que hizo. ¿Y saben qué le dijo? Tú eres ese hombre, porque tomaste la mujer de Urías Eteo. ¿Qué pasó después? Nos da una enseñanza maravillosa: las tensiones familiares en la vida de David, la rivalidad entre sus hijos, los pleitos intrafamiliares marcaron a sus hijos, marcaron a sus nietos, marcaron a sus bisnietos por generaciones. Los modelos familiares del pasado se reproducen en nuestras relaciones presentes, sin que sea necesario que nosotros
nos demos cuenta. Alguien puede parecer un individuo que funciona solo y podemos decir es que fulano es muy independiente, pero en realidad son jugadores dentro de un sistema familiar más amplio que puede retroceder, como dice la Biblia, 3 o 4 generaciones atrás. Lamentablemente no es posible borrar los efectos negativos de nuestra historia familiar, principalmente en aquellos que intentan sepultarla, porque te quiero decir que viven en nuestro interior, en esas partes ocultas del iceberg. ¿Se acuerdan? Solo se ve el 10%, pero abajo hay un 90% que está oculto. Y el precio que pagamos por huir de lo que en realidad somos, queridos hermanos, es muy alto. Pero también te quiero decir algo. Hoy tú estás aquí y hay esperanza, ¿sí? Porque solamente la verdad es lo único que nos libera. Por eso Dios nos dio su palabra, esta palabra que estamos escuchando el día de hoy, la cual se revela para que sepamos cuál es la voluntad de Dios. Génesis, primer libro de la Biblia, relata cómo funciona la verdad de que los pecados y bendiciones pasan de generación a generación. Por un lado, las bendiciones concedidas a Abraham por su obediencia pasaron de generación en generación a su hijo Isaac, a su nieto Jacob, a su bisnieto José y a sus hermanos, a sus bisnietos. Y todas las familias de la tierra que amamos a Dios hemos sido benditos en la simiente de Abraham. Al mismo tiempo observamos un modelo de pecado, un modelo de angustia que se transmite de generación a generación. Y es verdad, se hereda, queridos hermanos, más de lo que aprendemos. Heredamos más de lo que aprendemos. Y vamos a observar un modelo de mentira en cada generación. Acompáñame a Génesis 12:13. Vamos a estar ahorita rápidamente en Génesis en algunos pasajes, para que tú puedas corroborar lo que te estoy diciendo. Se hereda más de lo que se aprende. Génesis 12:13 podemos ver que Abraham mintió 2 veces sobre Sara, su mujer. Dice Génesis 12:13, le está hablando a Faraón: ahora pues, di que eres mi hermana para que me vaya bien por causa tuya y viva mi alma por causa de ti. Mentira, no era su hermana. Génesis 22, por favor, ahí más adelantito. Génesis 22 dice: y dijo Abraham de Sara su mujer, es mi hermana, y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Y pudo haber tenido una relación sexual, pero no la tuvo porque Dios se lo impidió. Ahora vamos más adelante, siguiente generación, su hijo Isaac. Génesis 26:6. Hizo lo mismo, también mintió sobre su esposa. Dice Génesis 26:6. Habitó pues Isaac en Gerar, y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer, y él respondió, ¿qué dijo? Lo mismo que Abraham. ¿Por qué? Por la misma razón. Porque tuvo miedo de decir es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto. Mentira tras mentira. Jacob, el nombre quiere decir mentiroso, impostor, engañador. Vamos a Génesis 27:18. Dice Génesis 27:18, entonces este fue a su padre y dijo: Padre mío. E Isaac respondió: heme aquí, ¿quién eres, hijo mío? Y escuche, y Jacob dijo a su padre: yo soy Esaú, tu primogénito.
He hecho como me dijiste, levántate ahora y siéntate y come de mi casa para que me bendigas. Mintió y le robó la bendición a su hermano. ¿Qué sucedió después? 10 de los hijos de Jacob mintieron acerca de la muerte de José, fingieron un funeral y mantuvieron un secreto familiar por más de 10 años. Aquí está. Hubo favoritismo en cada generación por parte de al menos uno de los padres. Abraham prefería a Ismael. Isaac prefería a Esaú. Jacob prefería a José y luego a Benjamín. Y hay hermanos que experimentaron una separación entre ellos en cada generación. Isaac e Ismael, los hijos de Abraham, estaban separados. Jacob huyó de su hermano Esaú y estuvieron completamente separados durante años, ¿se acuerdan? Esaú quería matar a Jacob. José fue separado de sus 10 hermanos por más de 10 años. Pero también había otra cosa en estas familias, había una mala intimidad en los matrimonios en cada generación. Abraham tuvo un hijo extramarital con Agar, Isaac tuvo una relación muy mala con Rebeca, Jacob tuvo 2 esposas y 2 concubinas, y a menudo, queridos hermanos, subestimamos la huella profunda e inconsciente que en nosotros dejan nuestras familias. Solamente es cuestión de que retrocedas un poco hacia tu niñez para poder observar qué es lo que pasó en aquella época y de qué manera te está influenciando el día de hoy en tu vida. De hecho, solo cuando crecemos nos damos cuenta de lo intensa que es la influencia de nuestra familia. Cada uno de los miembros de nuestra familia o aquellos que nos criaron en nuestra infancia imprimieron en nosotros determinadas maneras de actuar y determinadas maneras de pensar. De la misma manera, nuestra cultura mexicana, los medios de comunicación, las redes sociales, nuestra interpretación de los hechos que nos acontecen, también, queridos hermanos, dejan una huella en nosotros. Fueron conectados a nuestro cerebro y ADN, tal es así que aparte de la intervención del mismo Dios y del discipulado bíblico, simplemente traemos estas expectativas en nuestras relaciones íntimas cuando somos adultos. Y hoy tú podrías hacer una autoevaluación simplemente, queridos hermanos, respondiéndote estas 6 preguntas. ¿Qué mensajes recibiste sobre el cuidado de los hijos? ¿Había una sobreprotección por parte de la madre? ¿O había realmente una división en tu familia? ¿Había crisis? ¿De qué tipo de familia vienes tú? ¿Había un padre estricto? ¿Una madre sobreprotectora? ¿Permisiva? ¿Cómo era tu familia? 2, la segunda pregunta. Los roles de los géneros. Pareciera ser como que nuestro país sigue todavía pasando por ese matriarcado en donde la mujer quiere asumir el papel del varón y quiere controlar absolutamente todo. ¿Cómo era? Recuerda, ¿cómo era tu niñez? 3, en el matrimonio, ¿había casa chica y casa grande? ¿Cuál era lo que transmitía el padre? ¿Qué había pasado con los abuelos? ¿De qué manera eran ellos? Todas estas preguntas que están ahí te las deberías de hacer. El quedarse soltero, ¿qué pasó en tu casa? ¿Por qué saliste de ahí? ¿Por qué te casaste? ¿Huiste de tu casa porque era un caos? ¿Había situaciones difíciles por la relación de los padres en donde no se podían llevar o que finalmente siempre había escasez económica? ¿Qué era lo que pasaba y qué era lo que influenciaba tu vida en aquella época?
5, el cariño y el contacto físico. Para muchos de nosotros poco tiempo hubo de contacto físico porque hubo un padre ausente y la madre tenía que trabajar para poder sustentar la familia porque el padre se había ido y había abandonado el hogar. ¿Había cariño en tu familia? Tal vez sí, qué bueno, ¿no? Pero no todos fue así. 6. ¿Qué pensaba tu familia de Dios? Esta es una de las preguntas importantes que nosotros nos tenemos que hacer. ¿Qué pensaba la familia de otras iglesias? ¿Cuáles eran las formas de fe que en aquella época te enseñaron desde niño? Yo recuerdo que el catolicismo fue una religión heredada y había que cumplir para poder sentirse bien. Era una tradición impuesta, una religión cómoda, una religión sin compromiso, y muchos cristianos, queridos hermanos, siguen heredando ese bagaje en un cristianismo sin compromiso, y tenemos ya que romper, queridos hermanos, con esos patrones, porque esos patrones no nos dejan avanzar. Pero tú eres el único que puede retroceder en tu propia vida. Nadie, absolutamente nadie, lo va a hacer por ti. Por esa razón, las personas que no vinieron deberían de haber escuchado estas palabras. Y es indispensable reflexionar sobre los mensajes que fueron transmitidos a nosotros desde niños y someterlos hoy, después de haberlos identificado, al mejor de los filtros que puede dar respuesta certera: Cristo y su palabra. Es por ello que debemos entender el verdadero discipulado. Cristo lo dio en la Gran Comisión. Seguramente tú sabes de memoria Mateo 28:20, y si no, pues te lo deberías de aprender, en donde el Señor Jesucristo dijo: enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Enseñándoles que guarden todas las cosas. Ese es el verdadero discipulado. Retroceder para avanzar significa entender que el presente es una ventana hacia el pasado. Sin embargo, nuestro miedo de mostrar secretos y pecados conduce a muchas personas a elegir, escucha bien, la ilusión de que si no piensas de alguna manera en todo eso que te pasó, va a desaparecer. Como esa avestruz que cuando ve el peligro, mete la cabeza, ¿no?, en un agujero, y cree que porque ya metió la cabeza en ese agujero no va a pasar. Pues así sucede con muchas personas. Y entonces, ¿qué sucede? Las heridas no cicatrizan, quedan abiertas, la puerta del pecado nos pone en contra de Dios y también de las demás personas. El modelo familiar es una manera útil de mirar y comprender nuestras familias. Las familias se pueden catalogar en 5 niveles diferentes de salud intrafamiliar. Aquí está, fíjate bien. 5º nivel, la familia con dolor. Es una familia seriamente perturbada, el liderazgo real está totalmente ausente. Los adjetivos que se describen a estos hogares son caos, incertidumbre, confusión y desconcierto. Los conflictos nunca son abordados o resueltos y no tienen capacidad para considerar sus asuntos con claridad. 4º nivel, la familia en el límite. Es una familia polarizada. Sí, una familia polarizada. En vez de anarquía como en el nivel 5, aquí hay un gobierno dictatorial. En lugar de carecer de reglas, este hogar tiene reglas, pero reglas que son totalmente inflexibles. Hay maneras rígidas de pensar, sentir y actuar que no se esperan de todos los miembros. Y las personas no pueden jamás decir: no estoy de acuerdo con lo que dijiste. 3er nivel, la familia atada a las reglas. Esta familia no está en caos o bajo una dictadura, es más sana que las del nivel 4. Sin embargo, sentirse amado y bien con uno mismo depende de obedecer las reglas explícitas e implícitas de la familia.
Si me amas, haré todas las cosas que sabes que cuentan con mi aprobación. Si me amas. Hay un árbitro invisible y las reglas del sistema son más importantes que las personas. Las reglas son más importantes que las personas. Un nivel sutil de manipulación e intimidación y culpa impregnan ese tipo de hogares. El segundo nivel, la familia apropiada. En esta familia hay una capacidad de ser flexibles porque quieren a cada miembro de la familia y al mismo tiempo valoran el sentido de la unidad. Es una familia unida. Los buenos sentimientos, la confianza y el trabajo en equipo por parte de los padres permite que los miembros traten las dificultades y los conflictos como lo que son, una familia. Y la última, la familia óptima, es la que deberíamos de anhelar cada uno de nosotros. Lo que distingue a la familia apropiada de la familia óptima solamente se resume en una sola palabra: placer. La gente le gusta estar con la familia, la gente disfruta estar con la familia y tienen una característica muy importante: son flexibles, se aman, valoran el sentido de la unidad. Cada uno de ellos puede manifestar sus sentimientos en la confianza de que los demás los van a poder escuchar y los van a poder comprender, y disfrutan de estar unidos. Así que trata de responder ahora las siguientes preguntas. Ay, perdón. Todavía no, esa todavía no. Fíjate bien en estas preguntas que te voy a decir. ¿Cuál de estas 5 categorías de familia describe mejor tu experiencia personal? De las 5 que escuchaste, ¿con cuál te identificas? Segunda pregunta: ¿de qué manera tu familia biológica todavía tiene un impacto en ti? Y tercera pregunta: ¿cuáles son las áreas en las que necesitas trabajar intencionalmente para poder avanzar en Cristo? ¿Cuáles áreas? Tal vez necesitas ponerte límites, o tal vez todavía no has logrado saber cómo manejar los conflictos, o tal vez esa intimidad que necesitabas tener o necesitas tener en tu relación matrimonial todavía no se ha dado. Cada uno de nosotros, hermanos, necesitamos retroceder para poder avanzar. Así que debemos saber hacer un modelo de cómo retroceder para poder avanzar. Un cuarto del libro de Génesis trata acerca de cómo José, ¿sí?, creció en un adulto espiritual y emocionalmente maduro y que vivió su único destino en Dios. Sin embargo, al igual que muchas familias, la de José se caracterizaba por una gran angustia, se caracterizaba por tristeza. José aparece en el libro de Génesis en el capítulo 37 a los 17 años. Es el 11º de los 12 hijos de Jacob, pero también era el favorito de su padre. Era una familia compleja en la que Jacob, con sus 2 esposas y sus 2 concubinas y todos sus hijos, vivían bajo un mismo techo. José parecía inmaduro, arrogante e ignorante por sus sueños y sus visiones de Dios, lo que lo separó muchísimo de sus hermanos. El odio hacia su persona creció hasta el punto que fingieron su muerte en manos de un animal salvaje y lo vendieron a Egipto como un esclavo, con la esperanza de no volver a verlo jamás. De muchas maneras, el grado y la cantidad de secretos en la familia muestra su nivel de salud y de madurez. ¿Cuántos secretos hay en tu familia que no han logrado salir a la luz porque siguen todavía ocultos, siguen debajo del tapete y todavía a lo mejor esos secretos siguen manteniendo la paz en la familia, pero no la están enfrentando porque siguen negando que hay un problema? La familia de José, según este criterio, estaba muy enferma. El padre, el abuelo y el bisabuelo formaron parte de mentiras, de verdades a medias, de secretos, de envidias.
y ahora llevaban ese modelo generacional a un nuevo nivel. Imagina el impacto para José. Perdió a su padre, perdió a sus hermanos, perdió su cultura, su comida, el idioma, su libertad y sus esperanzas en un solo día. En Egipto, mientras servía como esclavo en la casa de Potifar, se le acusó falsamente de acoso y permaneció en prisión por años. Se abrió una puerta para su liberación mientras estaba en la cárcel, cuando les interpretó los sueños al panadero y al copero del rey, pero fue olvidado nuevamente. Pasó en la cárcel de 10 a 13 años y todo por una traición. Su vida hasta los 30 años parecía una verdadera tragedia. Y si alguien, queridos hermanos, tenía que estar lleno de rencor y rabia por tanto dolor familiar, era precisamente José. Sin embargo, permaneció fiel, buscando y amando a Dios. Aun cuando actos horrendos fuera de su control giraban a su alrededor, las Escrituras lo describe como caminando con Dios. Luego ocurrió lo increíble. Durante cierta noche, por la interpretación de un sueño, José fue liberado de prisión y se convirtió en la segunda persona más importante de Egipto, que en aquella época era la superpotencia del mundo. Continuó caminando con el Señor hasta el día de su muerte, uniéndose al Dios de Israel para ser una bendición para su familia de origen, para Egipto y para el mundo. Honró y bendijo a la familia que lo había traicionado. José retrocedió para poder avanzar. La pregunta es, ¿cómo lo hizo? ¿Qué lecciones podemos aprender de la vida de José? Número 1, José tenía un profundo sentido de la grandeza de Dios. La pregunta es tú, querido hermano, ¿cómo miras a Dios en ese problema o en ese conflicto familiar que estás viviendo tal vez el día de hoy? Acompáñame a Génesis 45:8. José en varias ocasiones afirmó la gran mano bondadosa del Señor a través de sus sufrimientos y de sus privaciones. En Génesis 45:8 dice: así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino que Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador de toda la tierra de Egipto. Al hacer esto, José sostenía que Dios nos guía de manera misericordiosa a sus objetivos, llevándonos a través del valle de sombra de muerte, donde su vara y su cayado nos infunden aliento para poder llegar al final, donde hay una puerta de esperanza. Segunda cosa que es un gran ejemplo para nosotros. José admitió honestamente la tristeza y la pérdida de su familia. Por favor, Génesis 45:2, un poquito antes. Dice: entonces se dio a llorar a gritos y oyeron los egipcios y oyó también la casa de Faraón. La mayoría de nosotros nos resistimos a retroceder, nos resistimos a sentir dolor, nos sentimos todavía que no queremos sentir esa pena de nuestro pasado. Sin embargo, José lloró repetidas veces cuando volvió a unirse a su familia. Número 3. José reescribió el guión de su vida de acuerdo con las Escrituras. José tenía muchas razones para poderse decir a sí mismo lo siguiente: no tengo derecho a existir, mi vida es un error, no valgo nada, no debo de confiar en nadie. Es demasiado doloroso, soy un perdedor, no merezco vivir en esta tierra. Y podía decir muchísimas cosas, podría decir estoy amargado, pero sin embargo no lo hizo. Nuestras familias y ciertos acontecimientos traumáticos generalmente nos dan mensajes negativos que dirigen de manera inconsciente nuestra vida. Una situación difícil que tú pudiste pasar con tus padres, con tus abuelos, con tus hermanos. Y estas decisiones que tomamos, a menudo olvidadas, se repiten una y otra vez cuando somos adultos.
incluso cuando no son necesarias. Venimos arrastrando, queridos hermanos, un bagaje que necesitamos descargar. 4. José se unió a Dios para ser una bendición. Génesis 50, 18, por favor. Esta parte muy interesante, la verdad, ojalá que tú pudieras leer toda la historia de José, todos los capítulos del 37 al 50. En esta parte en donde ya murió el padre, murió Israel, y dice en Génesis 50, 18, vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron: henos aquí por siervos tuyos. Y le respondió José: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues, no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Y así los consoló y les habló al corazón. Un hombre con una espiritualidad emocionalmente sana. José pudo destruir a sus hermanos con ira por lo que le habían hecho, pero en lugar de eso, se unió a Dios para poderlos bendecir. A todos los que hemos sido profundamente heridos como José, esto puede parecernos como un camino difícil, un camino casi imposible de poder transitar. Pero José hizo una elección, y es la misma elección que hacemos cada día al preguntarnos: ¿es Dios seguro? ¿Es Dios bueno? ¿Se puede confiar en Él? José había desarrollado claramente una historia secreta a través de un largo periodo de su relación con Dios. Toda su vida se dispuso alrededor del deseo de seguir a Dios, al Dios de Israel. Entonces, cuando llegó el momento de tomar una decisión crítica, estaba preparado. De la misma manera, hay elecciones diarias que se centran alrededor de nuestros propios recorridos, el recorrido de cada uno de ustedes, ese recorrido que tú has hecho con Dios y que nos muestra la necesidad, queridos hermanos, de poder retroceder, de poder mirar lo que está atrás y que nos está afectando para poder ser lo que Dios quiere que seamos cada uno de nosotros, de poder cumplir con el propósito que Dios tiene para ti y para mí como lo que somos, sus hijos. Yo espero, queridos hermanos, que esta pequeña reflexión que hemos hecho esta mañana pueda hacer un cambio en tu vida y puedas entender con claridad qué es lo que Dios quiere de ti y cuáles son los cambios que necesitas tú hacer cuando nosotros necesitamos retroceder para poder avanzar. Poder saber qué es lo que está impidiendo que yo pueda seguir avanzando en mi relación con Dios, en mi relación con las personas, y hacerte la pregunta: ¿soy feliz? Porque si tú, querido hermano, tu respuesta es no, hay cosas que necesitas cambiar. Y la palabra de Dios nos ha mostrado el día de hoy que sí, todas las familias de la antigüedad pasaron por situaciones difíciles, pero hoy Dios puede cambiar tu vida. Así que vamos a inclinar nuestros rostros para poder orar. Padre bendito, Señor, alabamos y glorificamos tu nombre, Señor. Te damos tantas gracias por tu amor, Señor, por tu misericordia, por lo que haces en nuestras vidas, pero también por lo que vas a hacer. Ayúdanos a poder ser como José, Padre, para poder entender tu grandeza, Señor, para poder entender tu misericordia, para poder saber, Señor, quién eres tú, Señor, y lo que tú puedes hacer por nosotros. Que podamos cada uno de nosotros admitir, Señor, honestamente, Señor, que a veces hay tristeza en nuestra vida, Señor, que a veces seguimos pasando por situaciones difíciles por lo que vivimos cuando éramos niños. Ayúdanos a conocer las Escrituras para poder saber lo que tú quieres de nuestras vidas, Señor, y poder cambiar. Ayúdanos, Padre, para poder ser bendición a nuestra familia, así como José fue a la suya a pesar de lo que a él le hicieron. Que tú, Señor, seas ese Dios seguro para cada uno de nosotros, que podamos entender tu bondad, Padre, y que podamos especialmente aprender a confiar en ti para poder continuar y seguir adelante en un mundo difícil, en un mundo caído, en un mundo en donde hay tanta confusión, Señor,
pero que podamos cada uno de nosotros enfocarnos en ti, Señor, especialmente en el discipulado, para poder entender, Señor, que necesitamos desaprender para poder aprender y poder ser nuevas criaturas en ti. Así que ayúdanos a vivir, Señor, este pasaje con el que iniciamos, de modo que si alguno esté en ti, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, Señor, y tú, Padre bendito, todas las has hecho nuevas. Así que bendice, Señor, a cada hombre, a cada mujer que ha escuchado esta palabra, Señor, para que juntos podamos seguir adelante en este tiempo de vida que tú nos das, en este tiempo de vida que tú nos permites. Oramos a ti, en el nombre de Jesús. Amén y amén.